es que es alucinante. Es que es alucinante. Y casos como esos es que los hay a montones. Bueno, por no hablar de la cantidad de ventajas que se le da a las mujeres las oposiciones actualmente. Mira, en las oposiciones a trabajo social en la Comunidad Valenciana, también de España, Ujú. a la gente se le da una serie de puntos para el trabajo, para el empleo público, según su situación. Bueno, pues por ser mujer te dan 3 puntos, simplemente por ser mujer. Por ser discapacitado, y tener una discapacidad del 33%, te dan 3 puntos también. O sea, ser mujer se equipara a ser discapacitado. Pero es que si la mujer está considerada víctima de violencia de género, se le da 10 puntos, no 3. Claro, En cambio, un discapacitado que tenga más del 50% puede recibir como máximo 5 puntos. claro. 5 puntos el discapacitado con más del 50% de discapacidad, 10 puntos la mujer que ha sido considerada víctima de violencia de género. Ser considerada víctima de violencia de género no quiere decir que haya sobrevivido a un intento de asesinato. No, no, no. Ser víctima de violencia de género en mi país, en la mayoría de los casos, quiere decir que Basta ya de este cáncer global que quiere robar lo más valioso que tengo, que es mi libertad. Y basta ya de querer engañar, de vender ilusiones de sus intenciones, cabrones, y yo no les creo. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista de este canal. Mi nombre es Luis El Sogaray y hoy la verdad tengo un lujo de entrevistado. Voy a estar conversando con el youtuber experto en igualdad de España. ¿Cómo estás? Bienvenido. pues estoy estupendamente y es un placer estar aquí contigo, Luis, y con tus seguidores. Muchísimas gracias a vos por acceder a esta entrevista y bueno, quisiera que comencemos un poquito a ahondar en estos temas políticamente incorrectos, ¿no? Si te parece comenzar con unas tres preguntitas que vienen interrelacionadas, un poco para conocer tu canal y también tu postura. Primeramente quería consultarte cómo surge el nombre de tu canal, Experto en Igualdad, y también ¿qué pensás del feminismo? ¿Busca la igualdad? Y la tercera pregunta sería, ¿qué es para vos el feminismo? ¿Cómo lo definirías? Wow, son preguntas complejas, pero bueno, la primera, la más simple, lo de experto en igualdad, es porque yo realmente llevo mucho tiempo haciendo activismo, luchando por la igualdad de género desde un punto de vista masculinista, o sea, preocupándome desde el punto de vista del varón. Cuando digo que llevo mucho tiempo, quiero decir que llevo en esto incluso antes de empezar con el canal de Experto en Igualdad. Antes ya estaba haciendo activismo en otras redes sociales como Twitter o como Facebook. En Facebook, por ejemplo, era uno de los editores de una comunidad que llegó a tener 200.000 seguidores que se dedicaba precisamente a defender eso, a defender los derechos del hombre en una sociedad cada vez más hembrista. Entonces, en todo este tiempo he tenido la ocasión de poder debatir, de poder leer, de poder escuchar y leer los argumentos de muchas feministas y muchas académicas del feminismo. Y me he dado cuenta de que no muestra una mayor formación que la que tengo yo. De hecho, me he dado cuenta de que si uno mira la realidad de los datos, en la mayoría de los casos no son lo que nos han contado. Y por eso me di el lujo de autodenominarme experto, en el sentido de que voy a emitir una información en el canal que va a estar, que va a estar contrastada, que es de calidad y que, bueno, es es lo que se esperaría de alguien que realmente sea experto en igualdad. Ese es un motivo. El otro motivo sencillamente es por chinchar al- a las hembristas que no soportan que un hombre pueda autodenominarse experto en igualdad, porque consideran que la igualdad es un tema es solo tema de las mujeres. Claro. Y bueno, la segunda pregunta que me has hecho es sobre, si no recuerdo mal, si considero que el feminismo busca la igualdad, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, es una buena pregunta porque actualmente hay muchas personas que consideran que sí, que el feminismo busca la igualdad, mientras que el machismo sería
la imposición del hombre sobre la mujer, y el embrismo sería la imposición de la mujer sobre el hombre. Bien, esa definición de feminismo es errónea. Esto es importante aclararlo porque la propia RAE actualmente indica que que el feminismo es el principio de igualdad del hombre y la mujer, lo cual, repito, es mentira. El feminismo nunca ha buscado la igualdad. Bueno, a lo mejor en algún momento a lo mejor de forma puntual la ha podido hacer, pero no es el objetivo del movimiento, nunca lo ha sido. El objetivo del movimiento feminista siempre ha sido la lucha por los derechos de las mujeres, o como ya he dicho de forma más poética, la lucha por la liberación de la mujer. Pero vamos, eso de la liberación, ¿qué significa ser libre? Ya son cuestiones más metafísicas. Sencillamente es eso. El feminismo es la lucha por los derechos de las mujeres. Esta lucha yo considero que es legítima en el sentido de que, bueno, está bien que las mujeres luchen porque se solucionen aquellos problemas que ellas tienen, que no sean discriminadas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, partiendo de esta idea, se puede considerar que feministas son desde las primeras sufragistas que pedían el derecho al voto hasta las que están pidiendo eso, medidas más duras contra las violaciones o leyes que las protegen exclusivamente a ellas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, que este feminismo eh, puede tener como consecuencia la igualdad cuando es un feminismo igualitario. ¿Y qué quiere decir que sea igualitario? Bueno, pues que busca una igualdad social, busca equipararse, por ejemplo, busca que las mujeres sean equiparables a los hombres. El problema es que actualmente el feminismo que tenemos es un feminismo hembrista. Y cuando es un feminismo que prioriza a la mujer, o sea, que pide derechos para las mujeres, lo cual repito que es legítimo, pero a costa de socavar derechos que se consideraban fundamentales para los hombres, como podría ser el derecho a la libertad, a la, el derecho a la libertad sexual, el derecho a la presunción de inocencia, en fin, una serie de cuestiones que siempre se han dado por hecho y ahora de repente se están poniendo en entredicho. Eh, Aquí, por ejemplo, en España actualmente se está intentando imponer una ley de libertad sexual que está pensada para las mujeres, y el Tribunal Supremo ya por unanimidad ya ha indicado que es una ley que si sale adelante va a socavar, se vaya por delante el derecho a la presunción de inocencia del varón. Eso es para hacerte una idea. Así que se puede decir, en resumidas cuentas, que la igualdad puede ser la consecuencia del feminismo, pero que lamentablemente en muchos casos no lo es. En muchos casos la consecuencia es el embrismo. Y yo por eso, como yo sí creo en la igualdad, lucho contra ese feminismo embrista. Buenísimo tu reflexión sobre todo. Y bueno, ¿cómo lo definirías al feminismo desde tus palabras? Vale, precisamente en mi cuenta de Twitter tengo un tuit fijado en el que dejo claras algunas definiciones que me parecen básicas cuando se trata de estos temas. Una de ellas es igualdad, bueno, mejor dicho, una es igualitarismo, otra es feminismo, otra es masculinismo, otra es embrismo, machismo, en fin. Y la definición que daba de feminismo, que no es una definición mía, sino que es lo que he recopilado de varios libros, como el Diccionario Feminista de Victoria Sau, o la definición que da Bell Hooks en el feminismo del centro al extremo, creo que se llamaba el libro. Y la definición sería algo así. El feminismo es un movimiento heterogéneo que lucha por los derechos de las mujeres, perdón, que lucha por los derechos de las mujeres, combate el machismo y cuestiona los roles de género. Esa es la definición de feminismo. Y partiendo de esta idea, yo creo que cualquier persona que cumpla estas condiciones puede ser feminista, independientemente de que no se identifique con el movimiento o que incluso esté en contra de la situación actual del movimiento. Es una cosa que yo alguna vez lo he dicho, que yo me considero feminista disidente, en el sentido de que yo en mi canal, aunque me siento principalmente en los problemas de los hombres, también he hablado de los problemas de las mujeres, sobre todo en temas como el acoso callejero o en la libertad sexual de las mujeres o temas como la sexualización o la cosificación. Y por estas cuestiones, por hablar y defender la libertad de las mujeres en estas cuestiones, yo me considero feminista. Otra cosa es que le dé muchísima caña y esté totalmente en contra del movimiento feminista actual, porque es más embrismo que otra cosa. Claro. Buenísimo, me parece muy interesante cada
cada cosa que vas comentando, ¿no? Sobre todo, como que estaba bueno poder aclarar ciertos conceptos y sobre todo hablar de Sí, este embrismo, ¿no? Que es lo que podemos ver actualmente, ¿no? Y bueno, hace unos días nada más pasó otro 8M, ¿no? Otra marcha de mujeres en los países occidentales más que nada. Y tres de efectivamente. los principales reclamos que pude observar que se solicitaba, más que nada era mayor presupuesto con respecto a la violencia de género. También se pedía la igual paga por el mismo trabajo y argumentaban el tema de la brecha salarial. Y el tercero era la igualdad con respecto a los hombres. ¿Qué opinas de estos tres reclamos feministas? Ujú. Bueno, yo el año pasado hice un vídeo entrevistando a las feministas del 8M Ujú. y me preguntaba cuáles eran las situaciones que ellas veían que estaban más discriminadas, o sea, cuáles eran las principales discriminaciones que tenía la mujer con respecto al hombre, y lo que salía siempre, una de las cosas que salía siempre era la brecha salarial. Y hace más años, hace unos 4 o 5 años, en otra manifestación feminista a la que fui, esta vez en ese caso fui en persona y todo, casi no salgo vivo, por cierto. Pero les pregunté y también me mencionaban la brecha salarial. Y es curioso porque el problema de todo esto es que la mayoría no sabe lo que es la brecha salarial. Bueno, y no lo saben porque a los que lo tienen que explicar, que son las propias feministas y los políticos que hablan que hablan de ellas, no lo explican en condiciones, o mejor dicho, mienten. Mienten conscientemente. A ver, la brecha salarial de género supone la diferencia entre lo que ganan de media todos los hombres que trabajan con relación a lo que ganan todas las mujeres que trabajan. O sea, no es por el mismo trabajo, ni siquiera es por el mismo sector, solamente hace referencia a eso. Se coge el sueldo total de todos los hombres, se compara con el sueldo total de todas las mujeres y se puede mirar, es verdad que los hombres ganan más que las mujeres. Y se pone, pues claro que es normal que los hombres ganen más que las mujeres, teniendo en cuenta que los hombres pasan más años de su vida trabajando, hacen los trabajos más peligrosos, escogen jornadas más largas porque las mujeres suelen compatibilizarlas con compatibilizarlas con el trabajo doméstico y con el cuidado de los niños, por lo que suelen tirar por jornadas más reducidas. Claro, es normal, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, que haya una brecha de género, pero esto no implica discriminación. Esto no quiere decir que a una mujer se le esté cobrando menos por el mismo trabajo. De hecho, en cuanto se empieza a ajustar la brecha, porque que es como se suele dar realmente bien la brecha salarial, cuando se ajusta, por ejemplo, al número de horas o el tipo de jornada, siempre se acaba reduciendo. Por ejemplo, la brecha salarial en España, si mal no recuerdo, en el último sondeo creo que se lo creó de un 24%, y sin embargo, cuando se ajustaba por horas, o sea, cuánto ganan por horas las mujeres y los hombres, se reducía en un 13%, lo cual ya es bastante menos. O sea, la diferencia, ahí sigue habiendo diferencia, pero lleva bastante menos. Y si lo ajustas por trabajo, o sea, si se compara cuánto ganan los hombres y mujeres con la misma profesión y hora, el resultado es que prácticamente no existe. ¿Por qué? Porque si hubiera discriminación en ese caso, por el mismo trabajo y por las mismas horas, ya no hablaríamos solamente de brecha salarial, sino que ahí sí hablaríamos de discriminación salarial. Lo cual, en la mayoría de los países, como por ejemplo España, es un delito penado con multas que, si mal no recuerdo, son cercanas a los 200, pueden llegar a ser cercanas a los 200.000 euros. O sea, es una puñetera barbaridad. Son muy pocas las empresas que pagan menos a las mujeres por el mismo trabajo. Por ejemplo, esto también lo tengo bastante fresco. Las inspecciones que realizan los inspectores de trabajo en España, principalmente hablo de España porque es mi país y son los datos que mejor manejo. Ujú. Las inspecciones en el último año que está registrado, se hicieron mil inspecciones. En esas mil inspecciones, que por cierto, en esas 1000 inspecciones van, por un lado, unas 60, si mal no recuerdo, que fueron pedidas, o sea, que fueron denuncias hechas por personas para que fueran a las empresas a investigarlas porque habría algún tipo de fraude. Y aparte,
y el resto, las otras 900 y pico, fueron inspecciones rutinarias. Bueno, pues contando todos ese tipo de inspecciones que se hicieron, solo se encontraron 28 casos de discriminación salarial. O sea, 28 casos de más de 1000 en los que las mujeres cobraban menos que los hombres. Obviamente 28 casos de 1000 son muy poquitos, pero es que repito que esto es teniendo en cuenta todas las que se denunciaron, que teniendo en cuenta que en España hay 3 millones de empresas, pues si solo se han denunciado 60 y pocas, y resulta que de esas 60 y pocas, resulta que las que caen, bueno, son 28, y también teniendo en cuenta que esas 28 no sabemos si todas, en todos los casos, los discriminados eran las mujeres o eran los hombres, porque también hay casos en los que son los hombres que sufren discriminación salarial, pues el resultado es este. El resultado es que la discriminación salarial por sexo es un fenómeno casi inexistente. Repito, la discriminación salarial es casi inexistente. Otra cosa es la brecha salarial, que sí que existe, que se debe a cuestiones sociológicas y de género, y de roles de género, pero que no implican una discriminación de la mujer. No es que esté el mundo lleno de malvados empresarios que le paguen menos a las mujeres que a los hombres. Eso es muy raro. O sea, es verdad que existen, sigue habiendo casos así, pero no es lo habitual. Claro, exactamente, ¿no? Sí, y perdona, pero claro, como las preguntas son bastante amplias, se me ha olvidado las otras dos que me has hecho, porque me has hecho tres. ¿Cuáles eran las otras Sí, dos? sí. La idea era ir desmontando estos tópicos feministas y la otra pregunta iba enfocada en el reclamo de que piden mayor presupuesto para la violencia de género. Mira, ya que me lo mencionas, es perfecto esto porque un canal de YouTube, otro canal que lo lleva gente que conozco, Sí. hizo un análisis. Bueno, el canal se llama Cero Menores Delitos. Aprovecho para mandarles un saludo. También son muy eficientes haciendo vídeos y denunciando las discriminaciones que nos afectan principalmente a los hombres. Y en este canal, los de Cero Menores Delitos, que son varias personas, hicieron un análisis de cómo se gastaba el dinero el Instituto de la Mujer. O sea, el dinero que supone que va para acabar con lacras como la violencia de género y demás. El resultado es que de los 42 millones que tenía, que recibía la empresa, por la empresa, el organismo público, solo un 3% se invertía realmente en mujeres maltratadas. El 3%. Esto y no estoy diciendo que el dinero que se les diera a las maltratadas fuera ese 3%, que no era eso. Estoy Claro. diciendo que teniendo en cuenta los profesionales el pago a los profesionales que las atendían y todo aquello, sumando todo eso, era un 3%. La mayoría del dinero se iba en sueldos de los propios empleados, que eso se iba a la mitad, y la otra mitad se iba en subvenciones a asociaciones, que en eso se iba unos 3 millones, asociaciones que se dedicaban, yo qué sé, a apoyo al lobby feminista en Europa, movimiento por la sororidad femenina, o sea, todo proyectos que no estaban muy claros en qué consisten, la verdad, ni cómo va a funcionar eso. En eso se iban 3 millones y luego 8 millones se va para los ayuntamientos, ¿sabes? Donde, pues, claro, o sea, dan más dinero para que lo gestionen los políticos como ellos consideren oportuno, para poder colocar a quien consideren adecuado. Y otro tanto dinero, creo que eran 1 millón y pico, millón y pico más, eran también para universidades y colegios, para dar lo que aquí en España llamamos las chochocharlas y, y movidas por el estilo. O sea, realmente esas ayudas, hay muchísima gente que se está nutriendo del feminismo que no son las mujeres maltratadas. Y por ese motivo hay tantas voces que están a favor, y por eso cada vez que alguien se atreve a criticar el feminismo se le señala y se le dice ¡ah, machista, misógino y cosas por el estilo, porque tienen miedo de que se les acabe el chollo. Claro, es más que nada como muchas personas, como vos también lo decías en tu video, muchas feministas tomaron esto como un negocio, ¿no? Sí, 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 es que es un negocio muy rentable, pero en todos los niveles. Por un lado, las que son a pie de calle, que tienen asociaciones y más, la cantidad de asociaciones que hay feministas
es asombrosa, es que da miedo. Mira, investigando, ya no solamente en España, sino más concretamente en la región de la que yo soy de España, que es Andalucía, que es la región del sur. Algunos lo notarán por el acento. Solo en la región de Andalucía, que es aproximadamente, no sé, la 10ª parte de España, bueno, un poquito más, ahora que lo pienso, la más grande, mejor la 5ª parte de España, no estoy seguro. Pues ahí hay 2.000 asociaciones feministas. 2.000. O sea, para que os hagáis una idea, quiere decir que hay 3 asociaciones feministas por cada pueblo o ciudad. Claro. Hay más asociaciones feministas que iglesias, por poner un ejemplo. O sea, es una cosa increíble. O sea, la cantidad de gente que está metido en esto es tremenda. Entonces, uno sabe cuando se pone a hablar de estas cuestiones que va a tener a muchísima gente en contra, porque hay muchísima gente que o vive de esto o es militante de ello. Ujú. Sí, de verdad que creo que te da bronca saber, ¿no? Cómo por ahí hacen negocios con el dolor ajeno, ¿no? Con lo que es la violencia contra las mujeres. Efectivamente. Y otra pregunta que se me viene a la mente también, bueno, de lo que hablaban en este 8M, era de la misma igualdad con respecto a los derechos con los hombres, ¿no? Y me pareció muy interesante lo que vos decías en el principio también, que los derechos vulnerados en este caso, podemos ver a nivel occidente, son los de los hombres, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, porque es que además ellas hablan de que ellas están discriminadas porque hay un patriarcado que es una especie de asociación secreta de todos los hombres que nos reunimos para hacerles la puñeta. Y lo curioso es que en cambio las discriminaciones de los hombres, son oficiales. O sea, son discriminaciones que llevan a cabo los propios gobiernos. O sea, que me hablen a mí de que la mujer es la discriminada cuando por ley quien está discriminado es el hombre, pues es que digo, o sea, ¿cómo es posible que esa mentira de la mujer discriminada de la sociedad haya podido calar tanto para que se haya acabado dando por hecho cuando, repito, es el hombre el que sufre discriminación a nivel judicial, a nivel económico, a nivel legal, pero en muchísimos ámbitos y repito, respaldado por el propio Estado. O sea, que el Estado no es como el patriarcado, que es una entidad y secreta. No. El Estado existe realmente y si estás en contra de él, puede usar toda su fuerza contra ti. Vamos, es que los ejemplos serían inacabables. Hay una web, no la recuerdo ahora mismo su nombre, pero hay una web que recoge el número de leyes que discriminan al hombre en España y creo que son unas 300 leyes o por ahí. O sea, es un número tremendo. Y además que te digo una cosa, es que siempre va en aumento. Mira, el último caso fue un decreto ley que se aprobó la semana pasada, que lo comenté en un programa que tengo todos los viernes, aprovecho para hacerme publicidad, espero que a nadie le importe. Es un programa que se llama La Vida Postmoderna, que hago en directo con otra youtuber que se llama La Entropía de Valen, y lo hacemos una semana en su canal, otra semana en el mío, y lo hacemos todos los viernes. Y eso, lo que hacemos es analizar las actualidades de noticias relacionadas con el género y demás. Eso, la que salió hace un par de semanas o una semana, fue la de un decreto ley que modificaba lo que son los complementos por cuidado de los niños a la hora de recibir las pensiones. Para que lo pueda entender todo el mundo, la modificación que se hizo hacía que las mujeres que hubiesen estado durante años de su vida cuidando de sus hijos recibiesen una compensación a la pensión. O sea, cuando ya estén jubiladas recibirán una compensación a la pensión de, creo que si no recuerdo mal, era unos 600 euros al año. Tampoco es una cifra para tirar cohetes, pero oye, mira, es un dinerito que te ganas de más por haber cuidado, o sea, que una forma que el Estado tiene de premiarte de compensarte, mejor dicho, ya que has descuidado tus tareas como trabajadora, o sea, tu carrera laboral para cuidar de tus hijos. Hasta ahí yo estoy de acuerdo, me digo, oye, pues mira, no me parece que es una mala medida. Pero ¿qué pasa si el hombre es el que decide quedarse en su casa cuidando de los hijos?
Claro. Pues que se le ponen 20.000 trabas para recibir la misma ayuda. La mujer no tiene ni que solicitarla. O sea, si nadie la solicita, la ayuda para la mujer. Ahora, si la solicita el hombre, o sea, tiene que demostrar que gana menos que la mujer. Aunque, repito, aunque él sea el que ha cuidado de los niños, tiene que haber ganado menos que la mujer. Pero, eso por un lado. Luego, aparte, tiene que demostrar que eso le ha supuesto una pérdida en cuanto una rebaja de su salario con respecto a como lo tenía antes de dedicarse al trabajo, eso, al cuidado de los niños. O sea, lo cual quiere decir que si un hombre estaba en paro y se pone a cuidar de sus hijos, ya no va a recibir las ayudas. La mujer sí. O sea, entonces lo que me estás diciendo, o sea, estas leyes que están haciendo, intentan decirnos que es la mujer la que tiene que cuidar de los niños y que si lo hace, y que el hombre no lo haga porque si lo hace no va a ser compensado por el Estado. O sea, es que uno lo piensa y dice, pero o sea, es que su gana de discriminar al hombre llega a este punto que lo que hacen, en vez de combatir los roles de género, es incentivarlos, diciéndole que tienen que ser las mujeres las que cuiden de los niños. Es que es alucinante. Es que es alucinante. Y casos como esos es que los hay a montones. Bueno, por no hablar de la cantidad de ventajas que se le da a las mujeres en las oposiciones actualmente. Mira, en las oposiciones a trabajo social en la Comunidad Valenciana, también de España, las mujeres, a la gente se le da una serie de puntos para el trabajo, para el empleo público, según su situación. Bueno, pues por ser mujer te dan 3 puntos, simplemente por ser mujer. Por ser discapacitado, tener una discapacidad del 33%, te dan 3 puntos también. O sea, ser mujer se equipara a ser discapacitado. Pero es que si la mujer está considerada víctima de violencia de género, se le da 10 puntos, no 3. Claro. En cambio, un discapacitado que tenga más del 50%, o sea, que creo que es el rango, uno de los rangos más altos, creo que es el rango más alto que puede trabajar, puede recibir como máximo 5 puntos. Claro. 5 puntos el discapacitado con más del 50% de discapacidad, 10 puntos la mujer que ha sido considerada víctima de violencia de género. Ser considerada víctima de violencia de género no quiere decir que haya sobrevivido a un intento de asesinato. No. Ser víctima de violencia de género en mi país, en la mayoría de los casos, quiere decir que el novio, bueno, que la pareja la ha insultado o que ella dice que la pareja la ha insultado y ha puesto una denuncia que los servicios sociales han considerado que el caso puede ser cierto. O sea, no es que haya una condena al hombre, no es que el hombre la haya golpeado, no. O sea, la mayoría de denuncias no se producen por hechos graves, porque esa es otra. Es que la ley de violencia de género ni siquiera es una ley contra el maltrato. Es una ley que equipara prácticamente cualquier tipo de agresión, dando por hecho que cualquier tipo de agresión que sufre una mujer en la pareja se debe al género como la única causa. O sea, como si todo fuera, o sea, como si los conflictos en el resto de situaciones sociales se pudieran producir por 1000 motivos distintos y sin embargo en la pareja a la mujer solo es por ser mujer. Oye, mira qué casualidad. Claro, en fin, como veis, me preguntan de esto y empiezo a soltar y no paro. Es que es un tema que... No, sí, la verdad que me quedo escuchándote y la verdad que es muy interesante todo lo que vas comentando, sobre todo para también poder entender el contexto español, ¿no? Y claro, también cómo después todo esto va de alguna manera también llegando a los países, como es en el caso de Argentina y de otros países de Latinoamérica, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, en muchos casos se hace de la misma manera. Mira, por ejemplo, la ley de feminicidio en México considera que uno piensa feminicidio. ¿Qué es lo que te dice la noticia? Son casos en los que muere por ser mujer. Pero luego tú te pones a leer lo que pone la ley, o sea, cómo se contabilizan los casos de feminicidio y te enteras de que no. O sea, si el culpable, si el asesino ha sido su pareja, ya directamente es feminicidio. Digo, pero no era por ser mujer. No, si es su pareja ya es feminicidio, independientemente de las causas. Eso también pasa en España. En España se contabilizan las víctimas de violencia machista, se le llama así violencia machista, si el asesino es su pareja. Y para que tengas una idea de a lo que lleva esto, la primera víctima contabilizada este año era una mujer
que de 80 y pico, 90 años, que tenía una enfermedad terminal, que estaba postrada en un sofá sin poder moverse, tenía fuertes dolores, llamaba a la ambulancia tardaba horas en llegar, y el marido, que ya no aguantaba escuchar a la mujer diciendo me duele, o sea, ese marido también anciano que está desesperado, dice, pues mira, la mato a ella y me mato yo y nos quitamos de en medio los dos porque ahora mismo, porque llega un momento en que se ven como una carga para la sociedad. Obviamente, ese hombre no está actuando así porque odie a las mujeres, ni porque sea fruto de una sociedad patriarcal, sino porque es fruto de una sociedad que no cuida a los mayores como debería. Claro. Y casos como estos que son continuos. Mira, en noviembre del año pasado hubo un caso igual en Sevilla, en Palomares, que caso similar. La mujer tenía Alzheimer, enferma terminal, el marido era el que cuidaba de ella. Llega un momento en que no aguanta la situación y dice, la mato a ella y me mato yo. Así ocurre en muchísimos casos. ¿Y qué pasa con esos casos? Pues que se suman los casos de violencia de género. El caso que te estaba comentando de México, ya que me estabas hablando internacionalmente, en México más del 50% de los casos contabilizados como feminicidios están relacionados con mafias y drogas. Más del 50%. ¿Y por qué los cuentan? Porque la trampa está en que se cuentan no solamente los casos que hayan sido por su pareja, sino también los casos en los que haya habido especial ensañamiento con la víctima, que haya habido agresiones sexuales. Y cualquiera que conozca cómo funciona el cártel o las mafias en esos países sabe que es muy común que se ensañen con sus víctimas, pero con sus víctimas femeninas y masculinas. ¿Cuántas noticias se ven de esos países de hombres víctimas de la mafia y acaban colgados con miembros amputados y mutilaciones de las más horribles? Es lo que digo. Por ser mujer es una excusa para victimizar por género, en vez de para luchar realmente contra algún tipo de discriminación. Claro, podemos observar esto y sobre todo también cuando Sí. no se tienen en cuenta, ¿no? las víctimas masculinas que mueren por Sí. asesinatos, ¿no? También, tanto en la pareja como en otros aspectos también, ¿no? Esto Sí. las feministas de alguna manera intentan invisibilizar y también la violencia que sufre el varón en la pareja, ¿no? Creo que sería muy Efectivamente. Y mira, Claro. ya que me sacas ese tema es perfecto porque voy a darte una buena noticia, tanto a ti como a la mayoría de argentinos, que no sé si algunos ya se habrán enterado de que se está proponiendo una ley en Argentina precisamente para empezar a visibilizar también la violencia que sufre el varón, que se llama la ley Alejo. Había escuchado y está buena, ¿no? Esta ley me creo que va a ser muy efectivo, que se pueda también abordar estos casos y también, ¿no? Prevenir la violencia contra los varones. Efectivamente, y es que lo más importante de esta ley es que por primera vez considera violencia psicológica algunas formas de utilizar esos privilegios en la justicia que estaba teniendo la mujer en contra del hombre, como por ejemplo las denuncias falsas. O sea, denunciar falsamente al hombre se podrá considerar violencia contra el hombre por parte gracias a esta ley. O impedir al hombre ver a sus hijos, que también es un problema grave, en caso de divorcio, que hay muchas mujeres que tienen la idea de que los hijos son de la madre, los hijos son míos, y si tú eres hombre, tú te acercas si yo quiero. Y si te portas mal conmigo, a lo mejor no te dejo verlo, como si fueran una propiedad. Claro. Materna. Bueno, pues una ley que eso lo considere un delito penal, que es como se debería de considerar, porque estás haciéndole daño no solamente al padre, sino también al hijo, y además apropiándotelo de él como si el hijo fuera una propiedad, que es una cosa ya tremenda cuando la pensamos. Y os lo digo así, yo aplaudo a Argentina por haber sido el primer país que empieza a tener esto en cuenta. No sé si la ley saldrá adelante, yo cruzo los dedos y ojalá que salga, pero os digo que casualmente la chica con la que yo hago el programa de la vida posmoderna, que repito que hago todos los viernes, está ayudando a uno de los políticos que está tramitando esa ley, dándole esos mismos datos que llevo yo y que lleva ella,
difundiendo por YouTube durante ya casi media década que llevamos hablando de estos temas. Entonces, claro, tenemos ya tal cantidad de datos, tal cantidad de fuentes, que solo necesitamos que algunos políticos nos pidan ayuda, porque los datos los tenemos. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos está claramente contrastado. Y entonces sabemos que hay motivo además para abordar la discriminación que sufre el hombre actualmente, tanto como se hace con la mujer. Claro, sí, y la verdad que te felicito por el gran labor que haces, creo que despertás a muchas personas, ¿no? Con respecto a estos temas, y bueno, que no se monopolice el discurso, no tanto vos, como también Valentina, y bueno, Ujú. muchos influencers que por medio de su canal de YouTube aportan estos mensajes, ¿no? Así que bueno, quisiera que le des un mensaje, sobre todo a los varones, para que de alguna manera no se dejen llevar por este discurso hembrista, como vos lo planteabas, y que de alguna manera defiendan también sus derechos, ¿no? Y sobre todo también a las mujeres, ¿qué les dirías para que tampoco se dejen envolver por este feminismo que vemos en la actualidad? Ujú. Bueno, a los varones lo que les diría es que no se callen, porque muchas veces yo a los varones los veo con miedo a hablar porque les preocupa ser señalados como machistas, como agresores, porque actualmente y siempre golpear a golpear o ser un agresor, estar en contra de las mujeres se ha considerado lo peor, porque lejos de lo que nos dice el feminismo hegemónico, lo cierto es que la sociedad ama a las mujeres. ¿Por qué? Porque son las que nos dan la vida, son las que nos cuidan de pequeños principalmente. Entonces, cualquier tipo de agresión, estar en contra de las mujeres se considera algo horrible. Y lamentablemente el feminismo hegemónico, este feminismo hembrista, se ha hecho portavoz inmerecido de las mujeres. O sea, ellas se permiten hablar en nombre de las mujeres y no es verdad. O sea, eh, los hombres tienen que saber que criticar el feminismo no es criticar a las mujeres. Defender la igualdad no es estar en contra de las mujeres. Y en cuanto a las mujeres, le diría que las están engañando. O sea, si apoyas el feminismo actual, o eres una loba, en el sentido de que te estás aprovechando del resto de las personas porque estás metida en algún tipo de asociación que se lucra de ello, o se están aprovechando a tu costa. Porque, repito, las medidas que ellas promueven no están pensadas realmente para ayudar a las maltratadas o para solucionar problemas que, repito, no existen, como es el de la brecha salarial, porque la brecha salarial no es el problema que ellas creen que es, como lo comentaba al principio. Ujú. Las están engañando para, para, eh, para lucrarse por un lado y por otro lado para fomentar una ideología victimista, que por otro lado le resta libertad a las mujeres, porque no hay que olvidar esto. Actualmente las feministas tratan de controlar a las mujeres. El feminismo actual es muy machista en temas como puede ser la libertad sexual. Hay muchísimas feministas que están en contra de que una mujer pueda abrirse un OnlyFans o tener una cuenta de Pornhub. O sea, o dedicarse al trabajo sexual en cualquiera de sus formas. Si uno piensa, pero vamos a ver, ¿no se supone que su cuerpo es suyo y ellas deciden? Ah, pues no, 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 no. El cuerpo es suyo para lo que quieran las feministas. Si las feministas no quieren, pues el cuerpo ya no es tan suyo. O sea, yo por eso apoyo desde mi canal el trabajo sexual para que lo haga el que lo desee, tanto hombres como mujeres. Y les digo lo mismo. O sea, estáis apoyando un movimiento que no os libera, al contrario, os quieren someter. O sea, no estáis apoyando un movimiento de liberación. Y por mucho que digan, no, porque esas otras dicen, no, a nosotras nos debéis el derecho al voto, no sé qué. Bueno, el derecho al voto se lo daré a, al- a las feministas de aquel entonces, si eran feministas las que lo pidieron, porque por ejemplo en España fue al contrario. En España quienes pidieron el derecho al voto fue Clara Campoamor, que no era feminista, que era liberal. Y mientras que las feministas de aquella época, como Victoria Kent, estaban en contra del derecho al voto para la mujer porque decían, no, es que si damos derecho al voto, las mujeres van a votar a la derecha. O sea, Claro. eso de que os dicen, no, bueno, incluso yo escucho decir que el derecho al divorcio en Argentina se debe al feminismo. No tiene nada que ver con el feminismo, fue por una serie
por una serie de cuestiones que no guardaban relación con ese movimiento, que por aquel entonces era prácticamente insignificante. Es que es lo que te digo, es que se dedica a arrojarse una serie de méritos que no tienen, y además que serían méritos de otras épocas, que no tienen nada que ver con el movimiento, con lo que es en la actualidad. Claro, exactamente, ¿no? Y bueno, muchas contradicciones que podemos ver Ujú. en su movimiento. Y bueno, más que nada también quisiera, bueno, agradecerte por tu tiempo. Espero que te hayas sentido cómodo. Bueno, yo estoy un poco Sí. nervioso, espero que te hayan parecido interesantes las preguntas. Y bueno, muchísimas gracias, Ujú. ¿no? Pues ha sido un auténtico placer estar aquí, poder haber compartido tiempo contigo y con tus seguidores. Y bueno, para lo que me quieras, aquí estoy. Un abrazo, y aprovecho para decirles a todos, que algunos se están extrañando al verme con la venda. Aprovecho para decir lo que digo siempre que termino de ver que termino mis vídeos, y es que yo me pongo la venda para que vosotros os la podáis quitar. Hasta otra. Buenísimo, muchísimas gracias y bueno, nosotros nos estaremos viendo en el próximo video. Seguramente tendremos otra entrevista también con expertos en igualdad y bueno, vamos a dejar tus redes también en la descripción. Los invitamos a todos a que den like, a que vean esta entrevista, que se suscriban y nos estaremos viendo en el próximo video. Deja de mirar a corto plazo y piensa que eso que quieres para tus hijos, pero ni siquiera está tan lejos.